Mis cargas desaparecen cuando las ilumino con la luz del Espíritu. Yo soy libre. Algunos días los pensamientos preocupantes y las inquietudes parecen ser compañero constante. De ser así, hago una pausa y me dirijo a mi interior y descanso en el Espíritu. Para sentirme plenamente cómodo con mi vida, quizás piense que necesito controlar cada variable en ella. La familia, los amigos, el gobierno, el clima. Mas experimento verdadera libertad cuando confío en Dios. Cuando pienso, me muevo y tengo mi ser consciente de mi naturaleza espiritual. Respiro profundamente varias veces y afirmo: yo soy libre, yo soy ilimitado. Mis preocupaciones comienzan a disiparse y mi mente es restaurada a su estado libre natural. Mis tribulaciones desaparecen cuando las ilumino con la luz del Espíritu. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Mateo 11:28. Y así, señores, en esta tarde de hoy iniciamos su programa Salud y Variedad, con un alto contenido de interés para todos ustedes. No se muevan, porque vamos a subir con nuestros anunciantes, pero vamos a regresar en breve. Tips de la semana. Tips de la semana. Ya estamos aquí, señores, en su programa Salud y Variedad. Tenemos hoy un tema que diríamos que puede ser en ginecología y obstetricia, quizás una patología un cataclismo, si no se diagnostica a tiempo. Vamos a hablar hoy sobre lo que es el embarazo ectópico. Como ustedes saben que siempre hablamos aquí en una forma llana, porque gracias a Dios, pues nuestro programa va a un pueblo llano, no solamente a un determinado tipo de televidentes. Entonces, por eso un embarazo ectópico es lo que las personas a veces le llaman, que tuvo un embarazo fuera de su centro. Eso es lo que nosotros los médicos denominamos embarazo ectópico. Que es un embarazo, el óvulo se fecunda y en vez de bajar a través de la trompa hasta la matriz o útero, se queda en las trompas. El 97% de los embarazos ectópicos ocurren en las trompas de falopio. Hay muchos tipos de embarazo ectópico, pero la gran mayoría se quedan ahí. Bueno, ustedes podrán decir, hay casuística donde es muy raro que un embrión se críe cuando es ectópico, pero se han visto embarazos abdominales que pues pueden llevar el niño a muchos meses y pueden coexistir luego, pero es muy raro, es muy raro esos casos. Entonces, en el embarazo ectópico hay muchos factores que pueden predisponer a que pues, una mujer dice, bueno, pero ¿y por qué yo tuve un embarazo ectópico? ¿Qué pasa? Hay muchos factores que pueden predisponer a ello, sobre todo en mujeres mayores de 35 años.
entre 35 o 44 años, se ve muy frecuente un embarazo ectópico. También en pacientes que han tenido una enfermedad pélvica inflamatoria, ya sea, una infección por clamidias o cualquier tipo de bacteria, entonces puede haber y se puede aquí aparecer en un embarazo ectópico. Pacientes que tienen dispositivo intrauterino, o sea, el DIU, también esto puede predisponer a que si la paciente se embaraza, puede hacer un embarazo ectópico. Pacientes que han sido operadas, preparadas, o sea, que tienen una salpingectomía, pueden también desarrollar un embarazo ectópico. Igual que las pacientes que son recanalizadas, o sea, estas son las mujeres que a cierta edad pues se preparan, no, piensan que ya no van a querer tener más hijos, pues luego hacen una nueva vida y se recanalizan. O sea, eso es cuando nosotros entramos a pacientes que ya han sido preparadas anteriormente y estas pacientes se recanalizan para poder entonces embarazarse. Esos pacientes pueden tener embarazos ectópicos también, que son muy frecuentes. También después de un embarazo ectópico, una mujer puede volver a tener otro embarazo ectópico en un 10 a un 25% de los casos. Esas son, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos ante eventualidad que estemos sospechando, porque el embarazo ectópico, si usted no lo sospecha, él no lo diagnostica, porque es algo que hay que tenerlo pendiente como médico para usted poderlo diagnosticar. Por eso yo siempre insisto con las pacientes que es bueno de que usted tiene su primera falta, desde que usted sospecha que usted está embarazada, debe de acudir al médico. ¿Por qué? Porque podemos diagnosticar un embarazo ectópico temprano antes que vaya a ocurrir una ruptura de él y la paciente entonces, porque si se rompe ese embarazo ectópico, son emergencias, urgencias, que eso es muchas veces hasta de vida o muerte, que hay que operar a la paciente porque se producen hemorragias severas que pues la paciente puede llegar en muy mal estado a el hospital o la clínica a la que la lleven. Entonces, los síntomas. Los síntomas se parecen mucho a lo que son un embarazo normal. Pues la paciente puede tener náuseas, vómito, puede decir que se siente un poquito débil, pero sobre todo cuando son embarazos ectópicos, las pacientes sienten mucha molestia al toser del lado que está el embarazo ectópico. También pueden tener dolor al orinar, puede molestarle cuando al evacuar también. Y sobre todo cuando ella dice, no, pero es que cuando yo toso o hago algún movimiento, siento un dolor muy fuerte del lado donde se encuentra el embarazo ectópico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a este diagnóstico antes que vaya a ocurrir pues un cataclismo en esta paciente? Es muy importante que la paciente, desde que tenga su falta menstrual, acuda al médico. Estas pacientes casi siempre se manejan que uno dice, bueno, la paciente llega normal, si todavía, porque el embarazo ectópico entre las 6 semanas por ahí es que él viene a romperse. Antes de las 6 semanas no. Es muy raro que ocurra que se rompa un embarazo ectópico. Entonces, se debe de mandar a hacer una prueba de embarazo en sangre, pero cuantitativa. Una beta-HCG, cuantitativa. Porque a veces en una prueba de embarazo cualitativa te va a decir positivo o negativo y ya. Pero también nos puede ayudar, porque una paciente que acuda a la emergencia o llegue a la consulta porque ella se esté sintiendo molestia, vamos a hacerle su prueba de embarazo en sangre y gracias a Dios con el modernismo pues ya tenemos hace años lo que son las ultrasonografías. Entonces, cuando se hace la ultrasonografía, ahí ya va a decir, bueno, aquí hay un embarazo ectópico. No hay nada intraútero, todo lo que vemos, el embrión está alojado en una de las trompas, en cualquier sitio de la trompa, porque puede ser a nivel ampular, ísmico o infundibular, porque la trompa tiene varios segmentos. Entonces,
Aparte de eso, usted siempre debe hacerle una evaluación clínica a la paciente. En primer lugar, una buena historia clínica, porque también hay algo muy bueno que debemos decir aquí. El tabaquismo también puede llevar a la paciente a un embarazo ectópico. Entonces, usted tiene que hacer una buena historia clínica. Edad de la paciente, cuándo usted vio su última menstruación, si ha tenido algún tipo de proceso pélvico inflamatorio, si la paciente tiene un dispositivo intrauterino. Entonces, cuando se hace el examen abdomino-vaginal, pues vamos a encontrar muchas veces que hay un engrosamiento del lado de la trompa donde se está acusando el embarazo. Y puede haber mucho dolor cuando usted evalúa a la paciente. Entonces, se le debe de hacer su prueba de embarazo a la paciente y su sonografía. Encima de todo esto, hacerle todas sus analíticas del lugar. Y es muy importante tener sangre reservada. Porque, así como se ve que eso fue un embarazo fuera de su centro, es quizá la patología más cataclísmica que haya en ginecología y obstetricia. Bueno, pues ya tenemos la paciente diagnosticada. Lo que debemos hacer todo es quirúrgico. El manejo es quirúrgico, sobre todo si, como le dije, que estamos hablando sobre todo del embarazo ectópico tubárico, que es el más frecuente de todos. El 97% de los embarazos ectópicos se dan en la trompa de falopio. Entonces, lo ideal es, y el tratamiento para estas pacientes es la cirugía. Ya también con el advenimiento y el modernismo que hay, pues se puede abordar este tipo de embarazo ectópico por laparoscopía. Pero muchas veces no se puede abordar por laparoscopía. Entonces ya tenemos nosotros que entrar a lo que se denomina una laparotomía, o sea, eso es una cirugía exploratoria. Se abre, se busca y lo más fácil es cuando él aún no se ha roto. Si se ha roto ese embarazo ectópico, entonces ya ustedes saben que nosotros tenemos que tener sangre reservada y entrar con mucha rapidez para tratar de que la paciente no le vaya a ocurrir nada. Pero nosotros vamos a subir un momentito con nuestros anunciantes. Cuando regresemos, le vamos a seguir hablando sobre el tema de cómo se pueden exacerbar los síntomas cuando el embarazo ectópico se rompe. Seguimos aquí, señores, con el tema. Fíjense algo, hay muchas patologías que pueden confundirse y hay que hacer los diagnósticos diferenciales con lo que se denomina un embarazo ectópico. Por ejemplo, una apendicitis. Usted puede encontrarse con una apendicitis que le da los mismos síntomas prácticamente que un embarazo ectópico. La paciente se dice que tiene náusea, tiene vómitos, tiene debilidad general. Ya eso es cuando ya el embarazo está rompiéndose y eso, pues también una enfermedad pélvica inflamatoria, que esté bien florida, con dolor, leucorrea. Óigame, usted puede confundir este tipo de enfermedad con mucha, por eso hay que hacer el diagnóstico diferencial. Incluso puede haber un síndrome de ovulación dolorosa, un quiste torsionado de ovario. Hay que hacer los diagnósticos diferenciales con varias enfermedades y patologías que pueden presentarse y dar los mismos síntomas que la paciente pueda estar presentando. Es importantísimo, señores, que la mujer sepa si es una mujer ya añosa. Hay pacientes a veces que dicen, bueno, pero ¿por qué yo hice un embarazo ectópico? No tiene ninguno de los factores predisponentes que yo mencioné, pero también puede venir con cualquier tipo de defecto congénito de las trompas de falopio. Y entonces, pues, la paciente hacer lo que denominamos embarazo ectópico o embarazo fuera de su centro. Cuando la paciente ya entra en que ese embarazo sea roto, hay debilidad general, pulso débil, boca reseca. La paciente puede hasta perder el conocimiento, desmayarse.
Entonces, no pierdan tiempo con el paciente. Igual que la paciente que llega a la emergencia y le dice que tiene un dolor en uno de los flancos. Hay que investigar a esa paciente. Muchas veces las pacientes son pacientes que no ven su menstruación cada mes. Hay pacientes que ven su menstruación cada 2, cada 3 meses, con cualquier tipo de problema que tengan, ya sean hormonales o algún problema de anovulación. Entonces, usted tiene que hacerle una prueba de embarazo en sangre a esa paciente. Porque por ahí usted va a comenzar a detectar si es esto o si es aquello. ¿Por qué? Porque hay muchos síntomas que pueden acusar, los mismos síntomas lo pueden tener otro tipo de patología, otro tipo de entidades. Entonces, es muy importante hacerle su prueba de embarazo en sangre. La paciente puede tener un pulso débil y rápido, pero eso es cuando la paciente también puede decir, yo estoy botando algunas veces como si fuera como un líquido, como una sanguaza, para que nos entendamos. Es un líquido pardo. Entonces siempre va a tener ese dolor, sobre todo cuando hace cualquier tipo de movimiento. Ella dice, me duele mucho del lado donde se esté criando el embarazo ectópico. En mi práctica privada y en mi casuística, yo me he visto con muchos rotos. Son pacientes que llegan inmediatamente, hay que entrarlo a cirugía. Una paciente que hay que estabilizarla, inmediatamente hay que analizarla y buscar el equipo que va a manejar el caso. Como le explicaba ahorita, tenemos la laparoscopía, pero cuando ya el embarazo está roto, que hay una hemorragia interna, que hay mucha sangre en cavidad, pues lo ideal es hacer una laparotomía. Se succiona, se identifica y se clampa el sitio donde está el embarazo ectópico, y lo que se hace es, pues, que entonces se hace la salpingetomía del lado que corresponda. Hay pacientes que preguntan, doctora, ¿yo me puedo volver a embarazar después de yo haber tenido un embarazo ectópico? Claro que sí. La fertilidad va a bajar porque ya va a tener, dependiendo del sitio donde estaba el embarazo ectópico, va a tener menos, va a bajar casi un 50% la fertilidad. Pero lo ideal es que si se piensa embarazar nuevamente, lo haga después de 6 meses. Hay pacientes que no logran luego embarazarse después de un embarazo ectópico, pero hay que ver en qué condiciones y qué pasó y qué tipo de cirugía hubo que hacer. Porque aunque se haga bien, la fertilidad en la mujer va a disminuir. Por lo que le explico, ya va a haber una trompa menos. Muchas veces puede estar involucrado todo ahí, hay que sacar trompa y ovario y todo, pero casi siempre lo que se hace es una salpingetomía en el lado donde está el embarazo ectópico. Inmediatamente usted hace eso, se anudan y ya para el sangrado. Pero ya la paciente, si ha venido ya con una hemorragia interna, ese es un tipo de paciente que hay que transfundir, porque es bastante el sangrado. Por eso no es bueno que si usted tiene algún dolor, usted no ve su menstruación, usted tiene algún dolor, que le coge la pierna, que me duele cuando tose, que tengo esta molestia, no comience usted a automedicarse, a veces algún calmante. Igualmente digo, siempre insisto, para la paciente, el personal que recibe a la paciente en la emergencia, no inyectar al paciente por el dolor hasta no descartar qué está ocurriendo. Porque este tipo de patología es rara, pero cuando aparece, si usted no piensa en ella, como decimos nosotros los médicos, te puede ir de noche y el paciente complicarse. Paciente que va con un dolor del lado derecho, del lado izquierdo, ¿cuándo fue su última menstruación? Hacer una buena historia clínica, hacerle una prueba de embarazo en sangre, hacerle su hemograma con diferencial. Porque si no es un embarazo ectópico y estamos frente a una enfermedad pélvica inflamatoria o a una apendicitis o una torsión de ovario, con un hemograma también nos vamos a ir dando cuenta cuando lo hagamos seriado cómo van a ir cambiando los glóbulos blancos y el diferencial. Entonces de ahí, pues uno, para eso es que son las especialidades, entonces uno llama a los compañeros del lugar, al especialista del lugar, y se maneja a la paciente en equipo. Ya luego que se descarte de que no sea un embarazo ectópico,
Si no, bueno, ya no un embarazo ectópico, lo que es una apendicitis, pues ya pasa el caso a lo que es cirugía general. Pero mientras tanto, nunca es bueno medicarse, porque la paciente quiere muchas veces llamar al médico, como se está usando ahora, que escribí un WhatsApp, yo me siento un dolor en el lado izquierdo, en el lado derecho, mire, se me pasa la pierna, me duele el hombro. No, es que los WhatsApp son para usted saludarse, no para dar consulta por ahí. A veces quieren enviar fotos, miren, no. Lo ideal es que usted acuda al centro más cercano, con una buena historia clínica, con una buena batería de análisis y sus estudios correspondientes. Si ahí se diagnostica, he encontrado embarazos ectópicos que ni siquiera se han roto, que están al trilla de romperse. ¿Qué pasa? Esa paciente muchas veces ni siquiera sangre ni transfundirla. ¿Por qué? Porque no ha habido una hemorragia interna. Pero si hay una hemorragia interna, usted va a tener todos esos síntomas que yo le dije, muy florido, debilidad general. La paciente dice, ay, pero que está blanca como un papel, se está desmayando. Inmediatamente acuda al médico con esa paciente. No se quede con ella en la casa. Entonces, sí, después de un embarazo ectópico, usted puede volverse a embarazar. Hay muchas pacientes que no, pero ya eso es por problema de fertilidad o de algún tipo de situación que tenga la mujer innato, porque cada caso es individual. Señores, ahora nos vamos a ir con las cápsulas para el alma que están preciosas esta semana. Así que espero que la disfruten.